Bienvenidos. Hoy nos adentramos en el mundo de un auténtico titán del ajedrez, Tigran Petrosian, el Tigrán de hierro. Exacto. Un gran maestro soviético armenio que fue campeón del mundo, ojo, entre 1963 y 1969. Y famoso por una defensa, bueno, casi impenetrable, ¿no? Y esa filosofía tan suya, la profilaxis, eso de anticiparse. Justo eso. Y para entenderlo mejor, vamos a usar varias fuentes biográficas. Queremos explorar su vida, su carrera. Nuestra misión hoy, digamos, es descubrir qué hizo a Petrosian tan formidable y tan único, la verdad. Sí, porque su camino fue durísimo. Y su estilo, bueno, eso lo definió totalmente. Pues empecemos por el principio, por esos orígenes que la verdad es que impactan. Nació en Tiflis, Georgia, en 1929. Familia armenia muy humilde. Muy humilde. Y fíjate, su padre Vartan, que era analfabeto, le insistía en que estudiara. Le decía que el ajedrez no le iba a dar de comer. ¿Quién se lo iba a decir? Pobre hombre. Pues sí, y esa infancia ya difícil. Bueno, se volvió trágica muy pronto, en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Qué edad tenía? Solo 11 años. Se quedó huérfano. Su padre murió en el 40, la madre poco después. Terrible. Madre mía. ¿Y qué hizo? Pues tuvo que sobrevivir como pudo, barriendo calles en Tiflis. Imagínate, en pleno invierno georgiano. Él mismo contó que esa época, las penurias, la mala alimentación, le causaron la sordera parcial. Una sordera que le acompañó siempre. Es increíble que de esa situación tan extrema saliera un campeón. Pues sí, y justo después de esa tragedia, con 12 años, encontró un poco de refugio en el Palacio de Pioneros de Tiflis. Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo. Empezó a entrenar con Archil Evralide, que era un seguidor de Nimzovich y Capablanca. Ah, mira, ya desde el principio la influencia posicional. Claro. Ahí ya ves un poco la semilla de su enfoque futuro, esa preferencia por la estrategia, por la seguridad. Quizá buscaba en el tablero la seguridad que no tuvo fuera, ¿no? Tiene todo el sentido, la verdad. Y parece que el talento se vio rápido. Rapidísimo. En 1946 se muda a Ereván, en Armenia. Y ese mismo año, ojo, gana el campeonato de Armenia y el junior de la URSS. Casi nada. Pero él quería más. Así que en 1949 da el salto a Moscú, al centro neurálgico del ajedrez soviético. Y mientras tanto no dejó los estudios, que es curioso. No. A pesar de todo, se licenció en filosofía, en la Universidad de Ereván, e incluso hizo una tesis doctoral en el 68. ¿Sobre qué? Lógica del ajedrez. Ahí ya es nada. Filósofo y ajedrecista. Una mente profunda, desde luego. ¿Y en lo personal? ¿Se sabe algo más? Bueno, se casó en 1952 con Rona Yakovlevna Bainezer, profesora, intérprete. Dicen que fue una figura clave para él. Su gran apoyo. Sí, tuvieron 2 hijos. Y aunque el ajedrez era su vida, pues tenía otras aficiones, ¿eh? Fútbol, backgammon, esquí, cosas normales. Y luego está el crema del audífono, claro. Sí, la famosa anécdota. Que a veces lo apagaba en las partidas. ¿Para concentrarse más? Exacto. Para aislarse del ruido, supongo. Es casi como un símbolo de su enfoque. Hay una frase suya que lo dice todo. Soy naturalmente cauteloso y evito las situaciones que conllevan riesgo. Esa es la clave. Cautela. Totalmente. Y esa cautela marcó su ascenso. ¿Cómo fue ese ascenso a la élite? Paso a paso. Sí, fue quemando etapas. Campeón de Georgia con 16, maestro soviético en el 47. El gran salto fue en el 51. Subcampeón del campeonato de la URSS, que era durísimo. Y eso ya le abrió las puertas. Al Intersonal de Estocolmo en 1952. Y ahí consigue el título de Gran Maestro. Ya estaba, digamos, llamando a la puerta del campeonato mundial. Pero su estilo no gustaba a todo el mundo, ¿verdad? Se decía que era muy defensivo. Quizás aburrido. Justo. Le criticaban mucho por conservador. Hay un ejemplo muy claro. El campeonato soviético del 55. ¿Qué pasó? Quedó invicto, sí, pero con 15 empates. Y solo 4 victorias. Era una roca, imposible ganarle. Pero claro, muchos decían que le faltaba ambición, que solo jugaba a no perder. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se pasa de ser criticado por tablas a campeón del mundo? ¿Algo tuvo que ajustar? Pues parece que sí. A finales de los 50 empezó como a refinar su estilo. No dejó la cautela, eso nunca, pero aprendió a calcular mejor los riesgos,
a presionar un poco más cuando tocaba. Y empezaron a llegar mejores resultados. Exacto. Ganó los campeonatos de la URSS del 59 y del 61. Eso le dio, la fuerza y la confianza que necesitaba. Y con esa confianza llega al torneo de candidatos de 1962, en Curazao. Un torneo mítico. Durísimo. 8 de los mejores del mundo, jugando 4 veces entre ellos. Imagínate, estaban Geller, Keres, Fischer. Y Petrosian gana. Sí, demostró una solidez increíble y ganó. Se clasificó para retar a Botvinnik. Pero claro, ese torneo también es famoso por otra cosa. La acusación de Fischer. Exacto. Bobby Fischer acusó a los soviéticos, Petrosian, Keres y Geller, de pactar tablas rápidas entre ellos para ahorrar energía y perjudicarle a él. Uf, menuda polémica. ¿Había algo de cierto? Bueno, es un debate que sigue vivo. Hubo muchas tablas cortas entre ellos, eso es verdad. Pero una conspiración deliberada es difícil de probar. Sea como sea, Petrosian superó la controversia y se centró en el match. El match por el título mundial 1963 contra Mikhail Botvinnik, el patriarca. El gran Botvinnik. Y ahí Petrosian demostró que su estilo funcionaba, al más alto nivel. ¿Cómo fue el match? Controló la situación con una solidez increíble. Ganó 5 partidas, perdió solo 2. Y 15 tablas, claro. Su especialidad. Sí. Resultado final, 12,5 a 9,5. Nuevo campeón mundial. Y fíjate un detalle. Impulsó la creación de 64, un periódico de ajedrez que luego fue revista, fundamental en la URSS. No solo ganó el título, sino que hizo algo histórico al defenderlo, ¿verdad? Exacto. Hacía mucho que no pasaba. Desde Alekhine, en 1966 le tocó defender contra Boris Spassky. Que venía fuerte. Mucho. Fue un match muy, muy igualado, pero Petrosian aguantó y ganó 12,5 a 11,5. Fue la primera vez en décadas que un campeón retenía el título ganando el match, no empatándolo. ¿Eso tuvo que callar muchas bocas? Desde luego, demostró que su estilo no era solo defensivo, era también ganador. Pero Spassky se tomó la revancha. Sí, 3 años después, en el 69. Spassky volvió a ganar el Candidatos, llegó mejor preparado y, esta vez sí, ganó 12,5 a 10,5. Y Petrosian perdió la corona, se retiró. ¿Qué va? Ni mucho menos. Siguió en la élite. Ganó 2 campeonatos soviéticos más, en el 69 y en el 75. Seguía siendo un jugador temible. Hablemos más a fondo de ese estilo, el del Tigran de hierro. Defensa, profilaxis. ¿Cómo era eso en el tablero? Pues mira, la clave era la profilaxis. Ese es el concepto. El arte de anticipar lo que quiere hacer el rival. Antes de que lo haga. Exacto. Antes de que sea una amenaza real. No esperaba a que le atacaran para defenderse. Buscaba impedir que el otro pudiera siquiera organizar un ataque peligroso. Era como un médico preventivo del ajedrez. Control preventivo. Me gusta la idea. Eso es. Y claro, rara vez atacaba si no lo veía segurísimo. Todo muy controlado posicionalmente. Eso le hacía muy difícil de ganar, claro. Increíblemente difícil. Estuvo invicto en los interzonales del 52 y del 55. Y en todo el año 62 no perdió ni una partida. Ni una. De ahí el apodo Iron Tigran. Su defensa era legendaria. ¿Y qué tipo de ajedrez le gustaba jugar? ¿Qué aperturas? Buscaba posiciones más bien cerradas o semicerradas. Estructuras de peones flexibles, donde la maniobra, la estrategia, fuera lo importante, más que el cálculo táctico puro. ¿Alguna apertura favorita? Con blancas le encantaba la apertura inglesa, y con negras jugaba mucho la siciliana, sobre todo la Najdorf, y la defensa francesa. Aperturas complejas, estratégicas. Ahí su paciencia y su comprensión posicional brillaban mucho. Y dicen que tenía debilidad por los caballos. Muchísima. Le encantaban. Su capacidad para saltar, controlar casillas, maniobrar en posiciones cerradas. Era muy de Nimzowitsch en eso. Incluso sacrificaba piezas por ellos. Sí, hacía sacrificios posicionales de alfil por caballo sin dudarlo. Si creía que a largo plazo le daba ventaja, mejor estructura, o si restringía al rival, lo hacía. Esa capacidad de ver el futuro de la partida. Fischer dijo algo así como que veía las amenazas 20 jugadas antes, ¿no? Sí, esa frase de Fischer, quizá un poco exagerada, pero capta la idea. Tenía una intuición brutal para los peligros ocultos. Y a veces jugaba un poco con la psicología.
¿Cómo? Hay un ejemplo famoso del campeonato soviético del 55. Movió la misma torre 6 veces en 24 jugadas. 6 veces. ¿Y eso por qué? Pues, quién sabe. Quizá para ganar tiempo en el reloj, o para confundir al otro, o simplemente porque creía que era lo mejor para mantener la atención y mejorar poquito a poquito su posición. Sutil. Y hablando de sutilezas, está lo del sacrificio posicional de calidad, algo muy suyo. Sí, Kasparov le atribuye a él haberlo introducido de verdad en la práctica magistral. Es un concepto profundo. ¿En qué consiste exactamente? Entregar una torre, la calidad, por un alfil o un caballo, pero sin una compensación clara e inmediata, ni material ni táctica. ¿Y entonces para qué? Suena arriesgado. Lo es. Buscaba ventajas estratégicas a largo plazo. Una mejor estructura de peones, controlar casillas clave, paralizar al rival. Era revolucionario porque iba contra la valoración material clásica. Apostaba todo a la estrategia pura. Muy difícil de entender y de hacer bien. Entiendo. Con un estilo así tan rocoso, tan difícil de entrarle, no me extraña que le llamaran anguila, erizo o hasta pitón. Sí, debía ser una pesadilla jugar contra él. Pero esa solidez también le trajo críticas, lo de ser aburrido. Claro, le acusaban de buscar siempre las tablas. Su respuesta era muy pragmática, muy suya. Podría ser más interesante y también perder. Para él lo primero era la seguridad, el no perder. Y esa seguridad le mantuvo arriba muchísimos años, incluso después de perder el título. Muchísimos. Fue candidato al título mundial 8 veces, la última en 1980. Siempre estaba ahí, como un obstáculo gigante. Y tuvo momentos brillantes en esa etapa, ¿no? Como contra Fischer en el 71. Sí, fue un momentazo. Fischer venía en esa racha increíble, 20 victorias seguidas. Nadie le tosía. Bueno, pues Petrosian, aunque perdió el match, claramente, fue el único que le ganó una partida. La segunda. Le cortó la racha. Exacto. Demostró que hasta el Fischer más dominante era vulnerable contra el Tigrán de hierro. Pero su camino en los candidatos tuvo un final amargo en el 77, contra Korchnoi. Sí, perdió contra Korchnoi en semifinales. Un match con muchísima tensión, muchísima enemistad personal entre ellos. Y esa derrota tuvo consecuencias. Sí, le costó el puesto de editor de la revista 6-4, la que él había ayudado a fundar. Fue un golpe duro, seguro. La revista pasó a manos de Karpov. Donde sí que fue imbatible o casi fue con el equipo soviético. Las cifras en las Olimpiadas son de locos. Es que son increíbles. Jugó 10 Olimpiadas entre el 58 y el 78. El equipo ganó 9 oros y una plata con él. ¿Y él, individualmente? Agárrate. 78 victorias, 50 tablas y una sola derrota. Una. ¿En 10 Olimpiadas? Una sola. Contra el alemán Robert Hübner. Es un porcentaje de efectividad del 79.8%. Era la fiabilidad personificada. Increíble. ¿Y en los campeonatos de Europa por equipos? Ahí ya, perfecto. 8 participaciones, 8 oros por equipos, 4 oros individuales. Y 0 derrotas. Nunca perdió una partida. Era el ancla del equipo. Garantizaba el punto o el medio punto siempre. ¿Y siguió ganando torneos importantes, ya mayor? Sí, sí. Ganó Lone Pine en el 76, el Memorial Paul Keres en el 79. Y hay una victoria muy simbólica en Tilburg 81. ¿Contra quién? Contra un Garry Kasparov jovencísimo, el futuro campeón, el del estilo dinámico. Pues Petrosian le ganó, demostrando que su ajedrez profundo seguía vigente. Hablemos ya del legado. Más allá de títulos y partidas, ¿qué impacto dejó? Fue enorme, sobre todo en Armenia. Imagínate, el primer campeón mundial de origen armenio se convirtió en un héroe nacional. Absoluto. Desató la locura por el ajedrez allí, ¿no? Una fiebre total. Años después, el ajedrez se hizo asignatura obligatoria en las escuelas armenias. Inspiró a generaciones enteras. Era un símbolo de resiliencia, de orgullo armenio. Y sus ideas en la teoría siguen muy vivas. Totalmente. El sistema Petrosian contra la India de Rey, con ese D5 temprano, se juega muchísimo hoy. Busca justo esas estructuras sólidas, restrictivas, que a él le gustaban. También aportó ideas en la India de Dama, la francesa, la Caro-Kann, siempre con esa idea de seguridad, de profilaxis. Influyó en otros campeones, pienso en Kramnik, quizá. Sí,
Vladimir Kramnik, otro campeón muy sólido, dijo de él que era el primer defensor con mayúscula D, que Petrosian demostró que casi cualquier posición se puede defender si tienes la técnica. ¿Y Kasparov? Que era lo opuesto en estilo. Pues Kasparov, fíjate, reconoció que aprendió muchísimo de sus derrotas contra Petrosian, sobre estrategia, sobre defensa. Para entender el ajedrez a fondo, había que entender a Petrosian. Antes mencionamos lo del audífono. ¿Hay más anécdotas que nos muestren cómo era? Sí. La famosa con Gligorich. Petrosian ofrece tablas, Gligorich dice que no. Más tarde, Gligorich las ofrece él, y Petrosian, supuestamente con el audífono apagado, pues no oye la oferta y acaba ganando. Pícaro. O el match contra Hübner, en Sevilla, en el 71. Jugaban en un sitio muy ruidoso. A Petrosian parecía no afectarle, pero Hübner acabó abandonando el match, harto del ruido. Tenía una concentración, o sabía usar el entorno. ¿Y lo de su esposa Rona? ¿Era tan defensora como se cuenta? Pues las crónicas de la época, sobre todo las soviéticas, la pintan como una leona defendiendo a su marido. Hay historias de susurros a rivales, incluso alguna reprimenda física a gente del equipo. ¿En serio? Bueno, quizás son exageraciones, ¿no? Pero reflejan la tensión brutal que había en esos duelos, la pasión que despertaban. Y no podemos olvidar su definición del ajedrez, es muy buena. Ah, sí. El ajedrez es un juego por su forma, un arte por su contenido y una ciencia por la dificultad de dominarlo. Una frase que muestra su visión profunda, filosófica del juego. Muy bonita. Y volviendo a las rivalidades, la de Korchnoi fue muy intensa. Muchísimo. Fue una de las grandes enemistades del ajedrez. En el match del 77, la cosa estaba fatal. No se saludaban, no se hablaban, pidieron salas de descanso separadas. Una animosidad tremenda que añadía drama al tablero. Su figura hoy en día sigue siendo muy respetada, ¿verdad? Sobre todo en Armenia. Sin duda. Le han hecho homenajes de todo tipo. Sellos, billetes de banco con su cara, una estatua en Ereván. Kasparov inauguró un monumento en su tumba en el 87. Es un ícono. Murió relativamente joven, ¿no? Sí, en 1984. De cáncer de estómago. Dejó algunos proyectos a medias, que su esposa Rona recopiló después en el libro El legado de Petrosian. En resumen, Tigran Petrosian fue, mucho más que un campeón. Un superviviente que convirtió la dificultad en fortaleza. El Tigran de hierro. Un genio de la defensa, de la profilaxis. Un estilo único, basado en la seguridad, en anticiparse. Y eso le llevó a la cima y dejó una huella enorme en la teoría, en la cultura del ajedrez. Y fue un símbolo para toda Armenia. Un jugador que nos enseñó que defender es un arte y que la cautela, bien entendida, puede ser un arma letal. Su enfoque se sigue estudiando, se sigue admirando. Y esto nos lleva a una última reflexión, quizá. Si Petrosian basó su éxito en la seguridad, en anticipar y frustrar los planes del otro, ¿qué podríamos aprender de esa filosofía, de la profilaxis hoy en día? Aplicada fuera del ajedrez, quieres decir. Exacto. En este mundo nuestro, que a veces parece tan lleno de riesgos, de incertidumbre, ¿podría servirnos de algo esa mentalidad preventiva? Ahí lo dejamos, para pensar.